Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Como dice ahí, vamos a hablar en este video de curiosidades, conjeturas, ejercicios, propiedades, teoremas, etcétera, sobre números irracionales, o sea, sobre números que no son racionales, que no son fracciones, que no son cocientes de enteros. Vamos a hablar de números irracionales en general y también de algunos números irracionales en particular. Ya que vamos a hablar de irracionales, empecemos con los pitagóricos, que fueron los que los descubrieron. Fueron los pitagóricos, como comentamos en algún otro video, más o menos en el siglo V o VI a.C., quienes descubrieron la existencia de números irracionales, lo cual fue para ellos una gran crisis, porque justamente su cosmología los llevaba a entender que todos los números que existían eran racionales. Racionales positivos en particular, pero racionales al fin, y el hecho de que existieran números que no eran así, números que no eran racionales, fue para ellos una gran crisis, una crisis que de hecho quebró su pensamiento. Fue un antes y un después para ellos este descubrimiento. La idea de esta charla es ir relacionando cada tema con los anteriores, cada tema nos va a ir sugiriendo el siguiente, y si estamos hablando de los pitagóricos, eso nos lleva naturalmente al teorema de Pitágoras y a las ternas pitagóricas. Se llaman ternas pitagóricas a las ternas de números enteros positivos, que son los lados, digo bien, de un triángulo rectángulo, o sea, catetos e hipotenusa de un triángulo rectángulo y por lo tanto cumplen el teorema de Pitágoras. El caso más famoso y más simple, la terna pitagórica más simple es 3, 4, 5. ¿Qué vamos a decir de las ternas pitagóricas? Bueno, que se llaman racionales pitagóricos a los números de la forma A sobre B, donde A y B son los catetos de una terna pitagórica, los catetos de un triángulo rectángulo con lados enteros. Entonces, por ejemplo, decíamos hace un momento que 3, 4, 5 es una terna pitagórica, entonces 3 cuartos y también 4 tercios son racionales pitagóricos. Los racionales pitagóricos tienen esta propiedad que voy a enunciar ahora, es que son densos en los reales positivos. Los racionales pitagóricos son positivos, obviamente, porque A y B lo son, al ser las medidas de los catetos de un triángulo, son números positivos, A sobre B es positivo, por lo tanto, todos los racionales pitagóricos son positivos y son densos, digo, en los reales positivos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que entre dos números reales positivos siempre hay un racional pitagórico. En particular, en relación con los irracionales, que es nuestro tema, una consecuencia de esta densidad es que cualquier número irracional positivo es límite de una sucesión de racionales pitagóricos. Esa es la propiedad que quiero enunciar en esta parte de la charla. Hablar de los pitagóricos nos remite inmediatamente a la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Porque se cree que el primer irracional que los pitagóricos descubrieron, el primer número de que demostraron que es irracional es raíz de 2. Raíz de 2 porque tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Justamente raíz de 2 es la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 cada uno. El otro candidato es la razón áurea, 1 más raíz de 5 sobre 2, el número de oro. Pero bueno, uno de esos dos probablemente es el primer irracional que descubrieron y muchos creen que efectivamente fue raíz de 2 por la relación con el teorema de Pitágoras que mencionaba antes. Entonces lo que vamos a hacer es una demostración que involucra a la raíz cuadrada de 2. No voy a demostrar la irracionalidad de raíz de 2, porque eso ya lo hicimos en otros videos del canal. Hay dos videos diferentes donde hay distintas demostraciones de la irracionalidad de raíz de 2. Así que no voy a repetir eso acá, pero sí voy a hacer una demostración que involucra a raíz de 2, suponiendo ya que es irracional, ¿no? Entonces lo que yo voy a demostrar es esto, que existen números irracionales A y B, tales que A elevado a la B es racional. Eso es lo que voy a demostrar usando de alguna manera raíz de 2, como ahora vamos a ver. Antes que nada, antes de empezar con la demostración, quiero aclarar una cosa. Cuando uno quiere demostrar que algo existe, en este caso que existen números A y B, que cumplen la condición que está dicho ahí, una manera, no la única, pero una manera posible de demostrarlo es mostrar un ejemplo. Si yo muestro un ejemplo de números irracionales A y B, tales que a la vez racional, ya está. Con eso demostré lo que estoy queriendo demostrar, justamente. Entonces, en este caso lo voy a hacer así. Voy a mostrar un ejemplo de un número A y un número B que elevado a la B da como resultado un número racional. La demostración es así. Empiezo con raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Ese es un número real. Pero no sabemos en principio si es racional o es irracional, pero sí seguro que es o racional o irracional. Una de las dos cosas es seguramente. Seguramente quiere decir una de las cosas es. Porque o bien es racional o no. O es racional o no es racional. Y si no es racional, por definición es irracional. O sea, una de esas dos cosas se cumple. Raíz de 2 a raíz de 2 es racional o es irracional. Una de esas dos cosas, insisto, es verdadera. Y voy a analizar esos dos casos por separado. ¿Qué pasa si raíz de 2 a la raíz de 2 fuera racional? Si fuera racional, entonces simplemente tomamos como A raíz de 2 y B raíz de 2. Entonces por la suposición, A es irracional, obviamente, porque ya lo sabíamos, B también.
Y por la suposición que estamos haciendo, a elevado a la b queda racional. O sea, ahí tenemos un ejemplo de un número a y un número b irracionales, tales que a a la b es racional. ¿Qué pasa si si raíz de 2 a la raíz de 2 fuera irracional? En ese caso tomamos como a raíz de 2 a la raíz de 2, que estamos suponiendo que es irracional, y como b raíz de 2. Y ahí tenemos el cálculo que nos muestra que en ese caso a elevado a la b es 2, que es racional. O sea, la gracia, la cosa rara de esta demostración es que en ningún momento necesitamos saber si raíz de 2 a la raíz de 2 es racional o no. Una de esas dos cosas se cumple y en cualquiera de los dos casos siempre obtenemos un ejemplo, siempre podemos concluir que hay un ejemplo de números irracionales a y b tales que a la vez racionales. Es decir, no sabemos si el caso correcto es el 1 o el 2, pero seguro que uno de los dos es correcto y por lo tanto existe el ejemplo que estábamos buscando. Entre paréntesis, ahí termina la demostración, insisto, la gracia, lo raro de esta demostración es eso, es que en ningún momento necesitamos saber qué pasa con raíz de 2 a la raíz de 2 en cuanto a su racionalidad. En realidad se puede demostrar, y con esto es una cuestión un poco anticlimática porque rompo toda esta cosa maravillosa de esta demostración, pero bueno, se puede demostrar usando el llamado teorema de Gelfond, que raíz de 2 a la raíz de 2 es de hecho un número trascendente. Trascendente es que no es solución de una ecuación polinómica con coeficientes racionales. Hay otro video del canal que habla de números trascendentes y algebraicos. Entonces digo, hay un teorema de Gelfond permite deducir que raíz de 2 a la raíz de 2 es trascendente y todo número trascendente es irracional. O sea, se puede demostrar que raíz de 2 a la raíz de 2 es irracional y por lo tanto el caso que vale, el caso que es verdadero es el segundo. Raíz de 2 a la raíz de 2 es irracional. Eso, insisto, es un poco anticlimático porque pierde la gracia de la demostración donde en realidad no necesitábamos saber eso. Esta demostración a veces se menciona como ejemplo de demostración que sería rechazada por los intuicionistas. La escuela intuicionista fue una de las escuelas que surgió a principios del siglo XX como resultado de la crisis de los fundamentos. Los intuicionistas proponían una modificación en la lógica matemática y entre otras cosas ellos rechazaban lo que se conoce como el principio de tercero excluido. El principio de tercero excluido es un principio de la lógica aristotélica que dice que toda afirmación es verdadera o es falsa y no hay tercera opción. Justamente eso es lo que estábamos usando al principio. Raíz de 2 a raíz de 2 es racional o no. O sea, la afirmación raíz de 2 a raíz de 2 es racional, es falsa o es verdadera. No hay otra opción. Por lo tanto, raíz de 2 a raíz de 2 es racional o es irracional y no hay otra opción. Ese principio de tercero excluido, en cuanto a aplicación a la matemática, era rechazado por los intuicionistas, por lo tanto los intuicionistas hubieran rechazado ya desde el principio esta demostración. De hecho, los intuicionistas hubieran cuestionado la misma existencia de raíz de 2 a la raíz de 2, pero bueno, aun cuando habiéndolo aceptado, rechazarían la afirmación de que necesariamente es racional o no. Finalmente, para cerrar esta parte, en realidad se puede toda la afirmación inicial de que existen A y B, etc., se puede demostrar de una manera más sencilla con otro ejemplo más directo, que es el que está apareciendo ahí al final, que es tomar como A raíz de 2 y como B el logaritmo en base a raíz de 2 de 3. Raíz de 2 es irracional. El B se puede demostrar, no es difícil demostrar usando la definición del logaritmo que es irracional también. Se hace por el absurdo, uno supone que es racional y llega a un absurdo más o menos fácil. Y a su vez, si yo hago A a la B, por definición del logaritmo de nuevo, raíz de 2 elevado a la logaritmo base de raíz de 3 es 3, que es un número racional. O sea, A es irracional, B es irracional y A a la B es racional. Podemos pasar de la raíz cuadrada a la raíz enésima y eso nos permite plantear un ejercicio que dice así. Hay que demostrar que si n y m son números naturales, mayores o iguales que 2 cada uno, diferentes entre sí, entonces, como dice ahí, el módulo de la raíz enésima de m menos la raíz mésima de n, lo que sería la distancia entre esas dos raíces, es mayor que 1 sobre n por m. Cuando yo vi este ejercicio escrito por primera vez, pensé que, bueno, este ejercicio permite demostrar, de esto se deduce que si n es distinto de m, entonces la raíz enésima de m es distinta de la raíz mésima de n. Esa diferencia no puede ser 0 nunca, si es que es mayor que 1 sobre n por m. Y es cierto. De este ejercicio se deduce eso, que la raíz enésima de m es distinta de la raíz mésima de n si n es distinto de m, pero en realidad eso se puede demostrar de manera directa, más fácil, sin pasar por este ejercicio. Entonces, de hecho, les puedo dejar planteados los dos ejercicios, el que está escrito ahí, con el módulo, y a su vez, uno que es un poquito más fácil, que si n y m son distintos, entonces la raíz enésima de m no puede ser igual a la raíz mésima de n. Como decía al principio, la idea es ir relacionando cada tema con los anteriores y haciendo un enganche de temas, si me permiten decirlo así. Y ahora relacionamos los pitagóricos con los primos, porque fueron los pitagóricos
los primeros en definir el concepto de número primo, el número entero primo, ¿no? que todos conocemos. Insisto, los primeros en definir ese concepto fueron los pitagóricos. Entonces acá vamos a plantear un ejercicio que relaciona los números primos con los irracionales de esta manera. Tenemos ese número que está ahí, que es 0, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O sea, lo que hacemos es poner 0, y detrás de la coma uno a continuación del otro, todos los números primos. El ejercicio pide demostrar que ese número es irracional. Se los dejo para pensar. Vamos a relacionar ahora los números primos con el número pi. Concretamente vamos a ver que de la irracionalidad de pi cuadrado, no específicamente de pi sino de pi cuadrado, del hecho de que pi cuadrado es irracional, se deduce que existen infinitos números primos. Como es sabido, de hecho comentamos en otro video del canal también, la existencia de infinitos números primos fue demostrada por primera vez por Euclides de Alejandría en el siglo III a.C., en su famoso libro de los elementos. Vamos a ver aquí una demostración diferente que se debe a Euler, Leonhard Euler, el gran matemático del siglo XVIII. En realidad Euler, en mediados del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, demostró lo que está dicho ahí, que pi cuadrado sobre 6 es el producto, ese símbolo que aparece a la derecha es una productoria. Lo que quiere decir es que uno toma reemplaza en la expresión 1 menos 1 sobre p cuadrado a la menos 1, va reemplazando p por todos los números primos posibles y multiplica todos los factores que va obteniendo. Eso es lo que representa el miembro de la derecha. Entonces lo que está diciendo Euler, o que dijo Euler, es que ese producto da pi cuadrado sobre 6. E insisto, de esto se deduce que existen infinitos números primos. ¿Por qué? Si hubiera una cantidad finita de primos, el producto que está a la derecha tendría una cantidad finita de factores. Sería un producto finito, una cantidad finita de números racionales. Entonces el producto de la derecha sería un número racional. Si es un número racional, eso quiere decir que pi cuadrado sobre 6 es racional y por lo tanto pi cuadrado es racional, absurdo, porque pi cuadrado es irracional. Entonces concluimos así que del hecho de que pi cuadrado es irracional, se deduce, como digo, que existen infinitos números primos. Veamos ahora una coincidencia, continuando con pi, una coincidencia que tiene que ver con la expresión decimal de pi. Para introducir la coincidencia hago un comentario obvio, pero cierto, que es esto. Si todos conocemos cómo empieza la expresión decimal de pi, ¿no? 3,141, etc. Pi, aclaro por las dudas, al ser un número irracional, tiene infinitas cifras decimales no periódicas. O sea, pi no es 3,14 como quizás a veces uno dice erróneamente. Pi se aproxima por 3,14, es una aproximación. Pi tiene infinitas cifras decimales que empiezan con 3, 1, 4. Bien, si tomo los dígitos detrás de la coma, el dígito 1 es el número 1. Es cierto, es obvio, no muy interesante, pero es verdad. Más interesante, una conciencia de estilo similar, pero más interesante es esta. La secuencia 44.899, o sea 44899, aparece en la posición 44.899 de la expresión decimal de pi. Así como el número 1 aparece en la posición 1, la secuencia 44.899 aparece en la posición 44.899. Eso es más sorprendente todavía que el 1 que mencionaba al principio. Esta coincidencia tiene que ver, se vincula de alguna manera con la llamada con la supuesta normalidad de pi. ¿Qué es esto? Se dice que un número es normal en base 10, estoy diciendo en principio, si su expresión decimal, si los dígitos detrás de la coma, digamos así, es un número real de que estamos hablando, un número, repito, es normal en base 10 si los dígitos detrás de la coma se comportan como si hubieran sido generados aleatoriamente. O sea, imaginemos que tengo un dado de 10 caras, las caras numeradas de 0 a 9, y yo genero el número de los dígitos detrás de la coma, lo genero tirando el dado. Tiro infinitas veces el dado, algo que en la práctica no es posible obviamente, pero imaginemos que fuera posible. Tiro el dado infinitas veces y eso me va generando un número. El número que genero es aleatorio obviamente y ese número es normal. Un número es normal, la definición es un poco imprecisa, hay definición más exacta, pero en principio la idea es que un número es normal si sus dígitos se comportan estadísticamente como si hubieran sido generados aleatoriamente con un dado como acabo de describir. Por ejemplo, una característica de un número normal en base 10 es que cualquier secuencia finita de dígitos aparece en la expresión decimal alguna vez. De hecho, aparece infinitas veces. La idea es que la probabilidad de cualquier expresión, todas las secuencias de dígitos de una longitud específica tienen la misma probabilidad de aparecer en la expresión decimal del número en cuestión, del número normal, y por lo tanto en algún momento aparece infinitas veces de hecho.
Bien, eso es un número normal en base 10, un número normal a secas es un número que sea normal en todas las bases. En toda base de numeración sucede siempre, se comporta siempre aleatoriamente, como si fuera un número aleatorio. Entonces, o sea, insisto en esto, no es que pi esté generado aleatoriamente, pero la idea es que los dígitos se comportan como si fueran aleatoriamente si es que es normal. Se comportan como si hubieran sido generados aleatoriamente, insisto, si es que pi es normal. Algo que no se sabe, se cree, se conjetura que pi es un número normal y que por lo tanto cualquier secuencia finita de dígitos aparece en él en algún momento, pero eso es algo que no ha sido demostrado. No se sabe si pi es normal, ni siquiera se sabe si es normal en base 10, que sería de lo que estamos hablando aquí. Entonces, en resumen, que tiene que ver eso con la coincidencia que estamos diciendo, si pi fuera normal en base 10, no es sorprendente que la secuencia 44899 aparezca en algún momento en su expresión decimal. De hecho, tiene que aparecer infinitas veces. Lo curioso, que eso ya no tiene que ver con la normalidad, sino que es una coincidencia cósmica, es que 44899 aparezca justo en esa misma posición. Hay irracionales, sin embargo, que no son normales. O sea, todos los números normales son necesariamente irracionales, pero no todo irracional es normal. Por ejemplo, el número que está escrito ahí, 0,10, 100, 100, etcétera, 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 está escrito en base 10, ¿no? Que tiene unos y ceros, es un número escrito en base 10. Ese número claramente no es normal en base 10. Es irracional porque su expresión decimal es infinita no periódica, pero no es normal porque de hecho, nada, el dígito 2 no aparece en ningún momento, por ejemplo, así que no puede ser normal. Una cosa interesante para cerrar el tema de la normalidad es que, como digo, no se sabe si pi es normal, pero uno puede demostrar, usando cuestiones teóricas de probabilidad, lo que llaman teoría de la medida, etc., que existen infinitos números normales. De hecho, la idea de la demostración es básicamente que si uno elige un número al azar, un número real al azar, la probabilidad, se puede demostrar por razones teóricas, que la probabilidad de que sea normal es 1. O sea, prácticamente, por decirlo así de una manera imprecisa, prácticamente todos los números reales son normales. Sin embargo, se conocen muy pocos ejemplos concretos. De hecho, se conjetura que pi es normal, pero no se sabe. Y los pocos ejemplos concretos que se conocen de números normales, por ejemplo, números normales de base 10, son números que están construidos específicamente para hacerlo. Hay números que uno puede, insisto, definir a partir de su expresión decimal para que sean normales, pero no hay números que, digamos así, se conozcan previamente, números que surjan de la matemática normal, normal en el sentido de matemática habitual. No hay números así como pi, como raíz de 2, como e, que se sepa que sean normales. Hasta ahora no hay ningún ejemplo demostrado de ese tipo. Otra cosa que no se sabe con respecto a pi, que también tiene que ver con su expresión decimal, es la siguiente. Tomamos esta sucesión, en este caso empezamos con el 3 inicial, básicamente es ir tomando cada vez un dígito más de pi, sacando la coma y empezando desde el 3. 3, 3, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 1, etcétera, etcétera. No se sabe si esa secuencia, si esa sucesión contiene algún cuadrado. Obviamente, si pi fuera normal, su expresión decimal contiene todos los cuadrados en algún lugar. Esto es algo muy particular, ¿no? Que empieza contando desde el 3 inicial. Entonces no se sabe, se conjetura que no. Se conjetura que ninguno de esos números, de esos infinitos números que se van obteniendo, agregando cada vez un dígito más de pi, se conjetura que ninguno de esos números, pensado como números enteros, obviamente es un cuadrado, pero eso, insisto, no ha sido demostrado. Otra cosa que no se sabe en relación al número pi es esto, si esa cuenta pi a la pi a la pi a la pi es ya no racional, sino no se sabe ni siquiera si es un número entero. O sea, en el hecho de que no, se cree que no, o sea, la conjetura más natural es suponer que eso es irracional, pero insisto, no está demostrado ni siquiera que no sea un entero, no se sabe ni siquiera si es entero o no. Acá juegan dos cosas, por un lado una cuestión teórica que en general se sabe muy poco sobre operaciones entre números irracionales. Por ejemplo, decíamos antes que raíz de 2 a la raíz de 2 se puede demostrar que es irracional, pero en general se sabe, insisto, muy poco sobre operaciones entre números irracionales. Se sabe en el sentido de si es racional o no la operación correspondiente, insisto, se sabe muy poco. Y acá también juega el hecho de que ese número es un número muy grande. Por ejemplo, pi a la pi a la pi a la pi se calcula en realidad de arriba para abajo, no habiendo paréntesis, se calcula así. O sea, uno calcula primero pi a la pi, los dos pi más chiquitos, permítame decirlo así para que se entienda a qué me refiero. Uno calcula el pi a la pi más chiquito, después hace pi elevado a eso y después pi elevado al resultado. Ese número es enorme. En realidad pi a la pi, haciendo así un cálculo estimativo, pi es un poco más de 3, obviamente. Así que pi a la pi es 3, un poquito más de 3, elevado a un poquito más de 3. 3 a la 3 da 27, así que pi a la pi dará alrededor de 30, calculamos más o menos.
Así que pi a la pi es pi, o sea, un poquito más de 3 a la 30, 3 a la 30, digamos, algo de ese orden, que es un número enorme, y a su vez es pi elevado a la 3 a la 30. Es un número espantosamente grande que aun cuando uno, incluso si uno pudiera usar una recontra supercalculadora, supercomputadora para calcularlo, tampoco queda claro cuántos dígitos tiene que tomar en pi para, o sea, digo, supongamos que uno de alguna manera esa cantidad espantosa de dígitos pudiera calcular en una supercomputadora y hacer esa cuenta y diera con coma, permítame decirlo así, no diera entero. Ahora, ¿cómo sabemos si esa coma que aparece, esa no integridad de número, o sea, que el hecho de que no sea entero se debe a que el número realmente no es entero o a una cuestión de redondeo? Porque no podemos trabajar con el valor exacto de pi, sino que trabajaremos a su vez con una aproximación de pi. Entonces, la cuestión es, si el resultado, si hacemos una aproximación, si usamos una aproximación de pi, calculamos pi a la pi a la pi a la pi, nos da que no es entero. ¿Cómo sabemos si eso se debe a que no es entero de verdad o simplemente una cuestión de redondeo, una cuestión de error por las aproximaciones? A su vez no hay ningún resultado teórico, que sería la solución más correcta, más precisa, menos ambigua, no hay ningún resultado teórico que nos diga si ese número es entero o no. En principio, no hay ningún resultado teórico que nos diga si pi a la pi es entero, pero eso lo podemos calcular. Ahí con pi a la pi es un número todavía manejable y podemos, calculándolo, deducir que no es entero, pero no hay en principio ningún resultado teórico que nos lo garantice. Insisto, en el caso de pi a la pi a la pi a la pi, no hay resultado teórico que nos diga es entero, que nos diga si es entero o no, y a su vez el cálculo es impracticable, al menos con los recursos que tenemos hoy en día. Así que no se sabe si ese número es entero. Hablando de cálculos que no se sabe si son enteros o no, tomemos pi más c y pi por e. Acá entra en juego el número e, otro famoso número irracional. Pi más c y pi por e no se sabe, como dice abajo de todo, no se sabe si cada uno de ellos por separado es racional o no. O sea, no se sabe si pi más c es racional o no. La conjetura más natural es que no. O sea, la conjetura más natural es que pi más c es irracional, pero eso no está demostrado. Y lo mismo pasa con pi por e. Lo que sí se puede demostrar, y eso se los dejo como ejercicio, es que no pueden ser los dos racionales. O sea, como dice ahí, pi más c y pi por e no pueden ser ambos racionales, o lo que es lo mismo, por lo menos uno de los dos seguro que tiene que ser irracional. Entonces, insisto, que cada uno por separado es racional o no, no se sabe, pero sí podemos demostrar, y se los dejo como ejercicio para pensar, que no pueden ser los dos al mismo tiempo racionales. Un comentario que es este, uno podría decir, bueno, no se sabe si pi más c es racional o no. Uno podría preguntarse, ¿podría suceder que la suma de dos números irracionales fuera racional? Ya vimos que a la b con a y b irracionales puede dar racional, ya lo vimos al principio. Bueno, también puede suceder perfectamente que la suma de dos números irracionales sea racional. Acá tenemos un ejemplo, tomamos el número 0 que mencionamos antes como número irracional que no es normal, 0,10, 100, 10, etcétera, etcétera, que está ahí a la izquierda. Y como segundo número, ¿cómo sabemos que ese número es irracional? Porque su expresión decimal es infinita no periódica. Y tomemos también en el mismo sentido el número que está a la derecha, 0,8999, 8999, etcétera, 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 donde la cantidad de 9 va aumentando. Si uno suma esos dos números, da 0,9 periódico, que es 1, que es un número racional. O sea, esos son dos números irracionales cuya suma es un número racional. O sea, en definitiva, efectivamente, la suma de dos irracionales puede llegar a dar racional. En cuanto al producto, también puede suceder que el producto, hablábamos de pi por e hace un rato, el producto de dos números irracionales también puede ser racional y es más fácil dar un ejemplo. Tomemos simplemente la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 es irracional y raíz de 2 por raíz de 2 es 2, que es racional. O sea, es fácil encontrar ejemplos de números irracionales que multiplicados entre sí den racional. Hablábamos antes de números, de cálculos entre números irracionales y números que no se sabía si daban enteros o no. Hay unos ejemplos muy simpáticos encontrados por Ramanujan. Ramanujan, el gran matemático indio de la India, ¿no? Quiero decir, de principios del siglo XX, amigo de Hardy, el gran matemático inglés Hardy. Ramanujan, entre muchas otras cosas muy interesantes, descubrió estos dos números que son e a la pi por raíz de 67 y e a la pi por raíz de 163. Estos números sí uno los puede calcular con bastante precisión y resulta que son casi, ¿qué quiere decir ahí? Casi indistinguibles de un entero. ¿Qué quiere decir con esto?
casi indistinguible de un entero, quiere decir que si uno los calcula, la diferencia entre ese número y un entero es muy muy pequeño. Uno de ellos es, por ejemplo, algo, 999, muchos nueves, y recién después hay algún dígito que no lo es. Son números que si uno los redondea a muchísimas cifras decimales parecen ser enteros, pero no lo son. No, de hecho no son enteros. A ver, una aclaración acá. Que e elevado al algo de entero o cerca de un entero no es sorprendente, porque en realidad se puede demostrar que cualquier número positivo, insisto, cualquier número positivo es una potencia de, cualquier número positivo es e elevado a la n. La gracia, digamos, de este ejemplo es que un exponente relativamente sencillo y de hecho formado por irracionales como pi por raíz de 67 o pi por raíz de 163 sean e elevado a esos exponentes sencillos, digamos, de efectivamente números que son casi indistinguibles de un entero. Comento así al pasar que no es que Ramanujan encontró estos números de casualidad, sino que él estaba estudió cierto tipo de funciones. Hay un razonamiento de Ramanujan detrás derecho del hallazgo, digamos, de estos dos ejemplos. Insisto, no son ejemplos que Ramanujan encontró al azar, sino que él hizo un razonamiento teórico que lo llevó a descubrir estos dos ejemplos tan simpáticos. Son simpáticos, no tienen mucho más allá de la simpatía, pero son interesantes. Continuamos con el número e, vamos a demostrar que el número e es irracional. ¿Por qué voy a hacer esta demostración? Para que se vea que en general demostrar que un número es irracional es difícil. Por eso justamente decía hace un rato que hay casos que no se conocen, que no se sabe si pi más es racional o no, no se sabe si pi a la pi a la pi a la pi es racional o no, ni siquiera se sabe si es entero. Esas cosas no se saben porque, insisto, demostrar que la irracionalidad de un número es bastante difícil en general. La irracionalidad desde la raíz de 2 es dentro de todo no tan complicada, pero otras irracionalidades, si me permite decirlo así, son difíciles de demostrar. La de dentro de todo comparado con otras es todavía bastante sencilla, pero van a ver que a pesar de esa relativa sencillez, o sea, es más fácil demostrar que es irracional que pi es irracional, a pesar de esa relativa sencillez tiene su complicación. Entonces voy a hacerlo despacito, paso a paso. En general, o sea, ¿qué quiere decir que es irracional? Quiere decir que no es racional, quiere decir que no se puede escribir como suma de dos números, como cociente de dos números enteros. Entonces, en general la irracionalidad se demuestra por el absurdo. Uno supone que el número sí es racional, que sí se puede escribir como cociente de enteros, y llega a una contradicción. Entonces empecemos así. Supongamos que, por el absurdo, supongamos que sí fuera el cociente de dos números enteros, o sea, es n sobre m. A su vez el número e es, o por definición no se puede demostrar que es así, es la suma de 1 sobre i factorial desde 0 hasta infinito. O sea, el se expresa como una serie, como la suma, insisto, desde i igual 0 hasta infinito de 1 sobre i factorial. Esa sumatoria, esa serie es una suma infinita, la estoy descomponiendo ahí en el miembro derecho de la igualdad en dos partes. O sea, estoy haciendo la suma hasta m, el m es el mismo que el denominador de la fracción, y después la suma desde m más 1 hasta infinito. Multipliquemos ambos miembros por m factorial, o sea, los tres miembros en realidad. En esa igualdad multiplico los tres miembros por m factorial y quiero ver, para que se entienda bien, lo que va a pasar en el miembro de la derecha. Entonces, en el miembro de la derecha no, perdón, en el miembro central de las igualdades. O sea, ¿qué pasa cuando multiplico m factorial por n sobre m? Entonces ahí arriba a la derecha ustedes están viendo que cuando multiplico m factorial por n sobre m, m factorial a su vez es m por m menos 1 factorial. O sea, m factorial, que es el producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta m. En particular, ese producto de 1 de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta m menos 1 por m a su vez. Hasta m menos 1 es m menos 1 factorial por m. Entonces, m factorial es m por m menos 1 factorial, que a su vez me queda multiplicado por n sobre m. Simplifico la m y me queda m factorial por n. O sea, en el miembro central de la igualdad me va a quedar m menos 1 factorial por n. Que es lo que estamos viendo ahí, o sea, multiplico por m factorial a los tres miembros, a la izquierda me queda m factorial por e, ahí no hay ningún problema, en el centro queda lo que acabamos de decir, y a la derecha me quedan las sumatorias, los sumandos, digamos, de las sumatorias multiplicados por m factorial cada uno de ellos, y esa es distributiva básicamente. Ahora, ¿qué hago? Fíjense, ese número que aparece ahí en circulado, ese número claramente es un número entero. Es m menos 1 factorial por n, claramente eso es entero, y este también es entero. ¿Por qué? ¿Por qué es entero? Fíjense que en cada uno de los humanos me aparece m factorial sobre i factorial, y el i va de 0 al m, o sea, el factorial que está abajo en el denominador es un factorial más chico que el del numerador. Entonces, cuando yo tengo un factorial más grande, y permítanme decirlo así, dividido un factorial más chico, el resultado es un número entero.
Por ejemplo, ahí tenemos a modo de ejemplo 5 factorial sobre 3 factorial. 5 factorial sobre 3 factorial es, en este caso, 5 por 4. Un factorial más grande siempre es múltiplo del factorial más chico. Por lo tanto, esa parte que está encirculada a la derecha, de donde está saliendo la flecha que están viendo ahora, esa parte, digo, es la suma finita de números enteros. Por lo tanto, las dos partes que están redondeadas en rojo son dos números enteros. Tomémonos un segundo para mirar eso. A la izquierda tengo un círculo que es un número entero. A la derecha tengo otro círculo que es una suma finita de enteros y por lo tanto también es un entero. Lo que está a la derecha lo paso restando. O sea, miremos ahora olvidemos el m factorial por e y miremos solamente el miembro central y la de la derecha. En esa igualdad, la sumatoria que está encirculada la paso restando. Me queda eso que está ahí. Fíjense en el medio, m factorial por n menos la sumatoria esa que yo estoy llamando m porque es un número entero, o sea, m mayúscula, ¿no? M factorial por n menos la sumatoria, que antes estaba encirculada, es la resta de dos números enteros, por lo tanto es un número entero que estoy llamando m. Y ese número es positivo a su vez, dice ahí, a la izquierda de todo, dice m mayor que 0, ¿por qué? Si miro la última sumatoria que quedó a la derecha de todo, cuando pasé restando me quedó una sumatoria sola, esa sumatoria es una sumatoria de números positivos. Por lo tanto, la resta esa da un número positivo. Por lo tanto, es un m positivo, es decir, como va a aparecer ahí, esa resta, estoy diciendo, es un número entero positivo. Por lo tanto, el m es un número natural, un número entero positivo. Ahora, voy a desarrollar la última sumatoria, la sumatoria de m factorial sobre i factorial desde igual m más 1 hasta infinito. Fíjense lo que está apareciendo ahí. En principio esta sumatoria dice que es 1 sobre m más 1 por 1 sobre m más 1 por m más 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Fíjense el primer sumando. Analicemos el primer sumando de esa sumatoria. El primer sumando de la sumatoria es cuando i vale m más 1. El primer sumando, insisto, es m factorial sobre m más 1 factorial, que a su vez, usando una propiedad parecida a la que decíamos antes, m más 1 factorial es m factorial por m más 1. Si simplifico el m factorial me queda 1 sobre m más 1. Cuando tengo m factorial sobre m más 2 factorial, en el denominador me sobra m más 1 por m más 2 a su vez, que es el segundo sumando que está abajo a la izquierda. Entonces cuando desarrollo la sumatoria esa me queda 1 sobre m más 1, más 1 sobre m más 1 por 1 sobre m más 2, más 1 sobre m más 1 por 1 sobre m más 2 por 1 sobre m más 3, más y así sucesivamente hasta el infinito. Ahora aparece ahí un menor. Estoy mirando abajo a la izquierda. Ahora sigue que hay un menor. ¿Por qué ese menor? Miremos esos dos términos. 1 sobre m más 1 por 1 sobre, perdón, m más 1 por m más 2. Yo estoy así, si comparo los dos que están encirculados en azul ahora, en el término de la derecha reemplacé m más 2 por m más 1, ¿sí? O sea, 1 sobre m más 1 cuadrado, que es lo que está apareciendo a la derecha, es 1 sobre m más 1 por 1 sobre m más 1. Reemplacé, insisto, el m más 2 por un número más chico. O sea, en el denominador de la fracción que está a la izquierda, reemplacé un factor por uno más chico. O sea, chico el denominador, agrando la fracción. O sea, 1 sobre m más 1 cuadrado es más grande que 1 sobre m más 1 por 1 sobre m más 2 porque estoy achicando el denominador. Entonces, en realidad la sumatoria que está a la derecha es 1 sobre m más 1 más 1 sobre m más 1 cuadrado más 1 sobre m más 1 al cubo más 1 sobre m más 1 a la cuarta y así sucesivamente. Todas las potencias de 1 sobre m más 1 en adelante. Esa sumatoria es mayor que la que tenemos a la izquierda, razonando con los denominadores como hice recién. Esa sumatoria a su vez corresponde a lo que se llama una serie geométrica. Es una serie geométrica de primer término 1 sobre m más 1 y razón, lo que uno va, en una serie geométrica cada término se va multiplicando por el anterior por una constante. En este caso esa constante es 1 sobre m más 1. O sea, el primer término es 1 sobre m más 1 y la razón, lo que voy multiplicando cada vez, es de nuevo 1 sobre m más 1. Usando una fórmula que se conoce para la suma de la serie geométrica, eso da 1 sobre m, que a su vez es menor que 1. Entonces, si uno mira los dos últimos renglones que están escritos ahí, me queda que m es mayor que 0 y menor que 1. Todo eso para llegar a decir eso que acabo de escribir ahí. Entonces, m es un número natural, mayor que 0 y menor que 1, y eso es absurdo. Esas dos cosas juntas son un absurdo, porque no puede haber un número natural entre 0 y 1 comprendido estrictamente entre 0 y 1. El absurdo proviene de suponer que es racional, por lo tanto es irracional. Hice toda esta demostración, vieron que tiene ciertas complicaciones para mostrar, insisto, que demostrar la irracionalidad de un número es en general bastante difícil. De hecho, por eso es que sucede que hay números reales de los cuales todavía no se sabe
si son irracionales o no, como en el caso, por ejemplo, de pi más c. Vamos a ver aquí una curiosidad que tiene que ver con la supuesta normalidad del número e. Igual que en el caso de pi, que comentábamos antes, se conjetura que es un número normal, pero tampoco se sabe. O sea, no se ha demostrado que sea normal, aunque se conjetura que sí. Por lo tanto, si e fuera normal, cualquier secuencia finita de dígitos aparece en su expresión decimal. En este caso, tiene que ver con lo siguiente. Ahí tenemos escritas los primeros dígitos de e. Si uno mira la parte que está pintada, sombreada en amarillo, que empieza desde el segundo 1 y bueno, llega hasta casi el final de la diapositiva, ese número, pensado como un número entero, es primo. Esa es la curiosidad. O sea, bien al principio de la expresión decimal de e, aparece un número primo bien grande. Veamos ahora otra curiosidad relacionada con el número e que tiene que ver con esta fórmula que encontró el señor Richard Savey en el año 2004. Es una buena aproximación del número e. La gracia de esta fórmula es que lo que aparece a la derecha, si ustedes se fijan bien, usa exactamente una vez cada una los dígitos del 1 al 9. O sea, aparece cada dígito del 1 al 9 exactamente una vez cada una. Ahora, eso insisto, esa expresión que está a la derecha nos da una buena aproximación del número e. Ahora, ¿qué tan buena es esa aproximación? ¿Con cuántas cifras decimales exactas nos dará una aproximación de... ¿Qué les parece? ¿Con qué intuyen? ¿Serán 10 cifras decimales exactas? Bastante buena. 20, 500, 1000, 2000 cifras exactas. 2000 sería muy buena. Bueno, en realidad, esa fórmula nos da una aproximación de con más de 18 cuatrillones de cifras decimales exactas. O sea, nos da las primeras 18 cuatrillones de cifras del número e. Una aproximación extraordinariamente buena que supera cualquier necesidad práctica que uno pudiera llegar a tener. Cuando hicimos la demostración del número e, multiplicamos, recuerden al principio por m factorial. En realidad eso tiene cierta lógica, si me permiten decirlo así, por lo siguiente. Como dice ahí al principio, un número es racional si solo si para todo m suficientemente grande, m factorial por x es entero. O sea, si yo tengo el número escrito, si el número es racional, digo, entonces es una fracción. Digamos que fuera, para poner un ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, 7 octavos, por decir. Tengo 7 octavos. Entonces, si yo multiplico 7 octavos por 8 factorial, 8 factorial es múltiplo de 8 y por lo tanto 8 factorial por 7 octavos es entero. Y 9 factorial también, y 10 factorial también, y 11 factorial también, y así sucesivamente. O sea, si yo voy multiplicando un número racional por m factorial, llega un momento, y voy aumentando el m, quiero decir, a partir de cierto m, siempre la cuenta va a dar un número entero. Si el número es racional, eso sucede, y si es irracional, no. Si es irracional, m factorial por x nunca da entero, porque si da entero, es que el x es una fracción. Entonces, de eso se deduce lo que está dicho abajo. Que el límite cuando m tiene infinito, ese g que aparece ahí es la función signo. La función signo es una función que vale 1, es una función de los reales a los reales, que vale 1 en todos los números positivos, menos 1 en todos los números negativos y en 0 vale 0. Esa es la función signo. Entonces la función signo del seno, o sea, el número es irracional, x es irracional, si solo si el límite con m tiene infinito de la función signo del seno de m factorial por pi por x da 1, al cuadrado, perdón, da 1. Analicemos esto en realidad. ¿Qué estamos diciendo ahí? En realidad, si el número es, empecemos con el, o sea, voy a demostrar esa afirmación que está al final. Es irracional si solo si ese límite da 1. Empecemos por la negativa. Si fuera racional, si x fuera racional, quiero demostrar que entonces no da 1. Si es racional, m factorial por x, cuando voy haciendo tender m al infinito, m factorial por x en algún momento da entero, empieza a dar entero y sigue dando entero. Entonces, m factorial por x por pi es un múltiplo entero de pi. Si es un múltiplo entero de pi, seno de cualquier múltiplo entero de pi da 0 y el signo también da 0 y el cuadrado da 0. O sea, si el número es racional, esa sucesión, signo del seno de m factorial por pi por x al cuadrado, empieza a dar 0 constantemente 0 a partir de algún momento y por lo tanto el límite es 0. No es 1 porque es 0. Si x fuera irracional, m factorial por x, por más grande que sea el m, nunca da entero. Entonces es el seno, tengo el seno de algo que nunca es un múltiplo entero de pi, por lo tanto ese seno no da 0. En particular nunca da 0 porque ese seno da 0 solo en múltiplos enteros de pi. Entonces el signo da 1 o menos 1 siempre. Para cualquier m, el signo de esa cuenta, si x es irracional, da 1 o menos 1. Si elevado al cuadrado da 1, siempre para todo m eso da 1 y por lo tanto el límite es 1. Por lo tanto,
si x es irracional, el límite es 1. O sea, hemos demostrado que si es racional es 0, el límite, si x es irracional es 1. Entonces, efectivamente, hemos demostrado lo que estamos diciendo ahí. ¿Quién es el señor que aparece arriba a la derecha? El señor que aparece arriba a la derecha es Dedekind, que en principio no tiene nada que ver con esta igualdad, pero que sí tiene que ver con la siguiente idea que quiero explicar. Cuando Georg Cantor desarrolló la teoría de conjuntos infinitos, que hemos hablado de ella en algún otro video, cuando Cantor desarrolló esa idea, a Dedekind le molestaba, digamos así, le parecía poco elegante que el concepto fundamental, que era el de conjunto infinito, se definiera por la negativa. En general, definir por la negativa es como poco. ¿Por qué quiere decir por la negativa? Definir por la negativa es definir que cierto concepto si no cumple cierta condición. O sea, justamente la definición de conjunto infinito que daba Cantor es que un conjunto es infinito si no es finito. O sea, es una definición por la negativa. Y que el concepto más interesante de la teoría se definía por la negativa, a Dedekind le parecía, con cierta razón, que era poco elegante, que no era conveniente, digamos. Entonces Dedekind propuso una definición diferente de conjunto infinito que fuera por la afirmativa. En este caso, lo que Dedekind demostró, en realidad se puede demostrar que un conjunto es infinito si solo si tiene la misma cantidad de elementos que un subconjunto propio. O sea, concretamente, o más fácil, lo digo más fácil, un conjunto es infinito si tiene la misma cantidad de elementos al sacarle uno. O sea, yo tengo un conjunto infinito, si le saco un elemento, lo que me queda sigue teniendo la misma cantidad que tenía al principio, y el conjunto entonces era infinito. Porque en un conjunto finito, si yo voy sacando de a uno, me voy quedando cada vez con menos cosas. En un conjunto infinito no. Si un conjunto infinito saco una cosa, tengo la misma cantidad que tenía al principio. Para explicar esto bien, los invito a ver los videos que tenemos sobre la teoría de Cantor, donde eso se ve con más precisión. Pero en principio la idea de Dedekind es que entonces el conjunto infinito se puede definir como el que tiene la misma cantidad que un subconjunto propio. El subconjunto propio es lo que se obtiene sacando algo. Entonces, por ejemplo, si uno quiere demostrar que el conjunto de los números naturales es infinito, puede demostrarlo mostrando que hay una biyección, una correspondencia 1 a 1, una equivalencia entre los naturales y el conjunto que se obtiene sacando un elemento de los naturales. De esa manera uno demuestra que el conjunto de los naturales es infinito. O sea, es una demostración, una definición que es operativa. De hecho, en su libro sobre teoría intuitiva de conjuntos, que es la teoría de Cantor, Paul Halmos, matemático importante también, Paul Halmos, en su libro de texto sobre teoría intuitiva de conjuntos de Cantor, define conjunto infinito como quería desde que él define que un conjunto es infinito si tiene la misma cantidad de elementos que un subconjunto propio. Un conjunto propio, insisto, es un conjunto que no es el mismo, sino que es más chico en principio. Entonces, en definitiva, la idea de Dedekind era definir el concepto más importante de la teoría a partir de una definición afirmativa, por la afirmativa y no por la negativa. Entonces, volviendo a los irracionales, salgo de toda esta digresión y vuelvo a los irracionales. Volviendo a los irracionales, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿habrá una definición de irracionalidad que sea por la afirmativa? Porque en principio irracional se define como que no es racional. Eso habíamos dicho al principio. De hecho, cuando uno demuestra que es irracional, lo que está demostrando es que no es racional y que no se puede escribir como fracción. Habrá una definición por la afirmativa, una propiedad que uno dice, un número es irracional si cumple esto, pero que esto sea algo afirmativo. En principio lo que está abajo podría serlo, o sea, un número es irracional si solo si es el límite de A1. O sea, eso podría ser, en principio parece ser una definición por la afirmativa. O sea, la propiedad es que el límite valga 1. Sin embargo, no lo es. O sea, en principio es una definición por la afirmativa, si uno toma eso como definición de irracional, lo que está abajo lo toma como definición de irracional, pero en la práctica termina siendo la misma definición de antes, porque supongamos que uno tuviera esa definición y quiere demostrar que un número es irracional usando esa definición. En principio termina teniendo que demostrar que m factorial por x no es entero, o sea, termina demostrando que el x no es una fracción. O sea, es la misma definición de antes por la negativa disfrazada de límite. O sea, en definitiva, en la práctica no es una definición por la afirmativa. Entonces la pregunta que me hago, que planteo es, ¿habrá una definición de número irracional que sea por la afirmativa? Un número irracional sí cumple esto, pero eso no sea una negación de otra cosa, sino que sea una afirmación, algo positivo, digamos así. No lo sé. La verdad es que no sé si eso existe y tiendo a pensar que no. Tiendo a pensar que no por la misma naturaleza del número irracional, porque los números irracionales surgen de completar los racionales. Uno tiene, en la construcción de los reales, uno va avanzando por los distintos conjuntos numéricos, llega a los racionales, y los irracionales son los que completan los reales, o sea, lo que falta para llegar a los reales, o sea, lo que no es racional y completa los reales. Así que a partir de eso me parece difícil, no puedo
asegurar que no, pero me parece difícil que sea posible encontrar alguna vez una definición de los irracionales que sea por la afirmativa y que no sea, como en este caso, simplemente la definición de siempre disfrazada de definición por la afirmativa. Aparecieron recién funciones trigonométricas, hablemos un poquito de funciones trigonométricas y su relación con los números irracionales. Esta es una igualdad muy simpática que dice que el arcotangente de 1 más arcotangente de 2 más arcotangente de 3 es igual a pi. En realidad el cotangente de 1 es pi sobre 4, así que uno podría reescribir esta afirmación diciendo el cotangente de 2 más el cotangente de 3 es 3 cuartos de pi, pero obviamente escrita así como la estamos viendo es mucho más elegante y simpática. La gracia de esta igualdad, aparte del hecho mismo de que es interesante, simpática, es elegante, es que la demostración es también muy elegante. Vamos a demostrar esta afirmación con un dibujo. Partamos de este dibujo que estamos viendo ahí. Y en realidad el triángulo que está dibujado dentro del rectángulo, si ustedes lo miran bien, es un triángulo rectángulo justamente, donde los catetos son los dos lados que están abajo, ¿sí? Ustedes me entienden si digo los lados que están abajo. El triángulo, repito, estoy pensando en el triángulo que está dibujado ahí dentro del rectángulo. Ese triángulo es un triángulo, insisto, rectángulo, y los catetos son los lados que están abajo, que además son iguales entre sí. Entonces, como esos dos catetos son iguales, ese ángulo que está marcado en rojo es arcotangente de 1, o sea, la tangente de ese ángulo es 1, por lo tanto el ángulo es arcotangente de 1. Ahora, si miro el triángulo que quedó abajo, el triángulo que está debajo del ángulo rojo, ese ángulo a su vez que está marcado ahí es fácil ver mirando los catetos y sus longitudes, que es arcotangente de 2. Y el triángulo que quedó rectángulo que quedó más arriba, que estoy marcando ese ángulo ahora en azul, ese es fácil ver también que es arcotangente de 3. Entonces, si uno mira los tres ángulos, queda claro que arcotangente de 1 más arcotangente de 2 más arcotangente de 3 es igual a pi. Vemos acá algunos valores del seno, algunos valores exactos del seno, por ejemplo, seno de 15 grados. Exactos quiero decir que están expresados no con la expresión decimal, sino como una combinación de raíces cuadradas, eso quiere decir con exacto. Está escrito como le gusta escribir a los algebristas, si me permiten decirlo así. Entonces, seno de 15 grados es eso que está ahí, raíz de 2 sobre 4 por raíz de 3 menos 1, etcétera, etcétera. Ahí tienen las tres igualdades que quiero mencionar. Esas igualdades en realidad se pueden deducir trabajando con ángulos conocidos, por ejemplo, el seno de 30 grados, el seno de 60, ángulos que uno conoce, que conoce cuál es la expresión del seno, quiero decir, y a su vez trabajando con el seno del ángulo medio, el seno de la suma, el coseno de la suma, etcétera. Jugando con esas identidades trigonométricas conocidas, uno puede deducir estas igualdades. De estas igualdades en realidad se deduce lo siguiente: que el seno de 15 grados, por ejemplo, sea una combinación de raíces cuadradas. Básicamente, fíjense que los tres son combinaciones de raíces cuadradas, podríamos decirlo así. Que sea una combinación de raíces cuadradas quiere decir que el seno de 15 grados se puede construir con regla y compás. O sea, usando regla, no graduado y compás, fíjense que arriba a la derecha hay una regla y un compás. Usando regla, no graduado y compás, uno puede construir un ángulo de 15 grados. Eso se deduce de la expresión que estamos viendo ahí. Lo mismo con 36 grados, lo mismo con 3 grados. O sea, esos tres ángulos se pueden construir con regla no graduado y compás. En realidad, que el ángulo de 15 grados se puede construir con regla no graduado y compás se puede demostrar más fácil que mirando esa expresión, porque uno toma el ángulo de 60 que obtiene de un triángulo, perdón, de 60, pero disculpen, de 60 que obtiene un triángulo equilátero, lo divide en dos, lo vuelve a dividir en dos y ahí obtiene efectivamente un ángulo de 15 grados. El ángulo de 36 grados a su vez es el ángulo central de un decágono regular que se puede construir con regla no graduada de compás, o también la mitad, que es lo mismo en el fondo, la mitad del ángulo central de un pentágono regular que se puede construir con regla no graduada de compás. ¿Cómo construir el de 3 grados con regla no graduada de compás? Y los dejo para pensar. Seguimos con igualdades que involucran a funciones trigonométricas. Esa simplemente es nada, me pareció simpática esta igualdad. Seno de 6 grados por seno de 42 por seno de 66 grados por seno de 78 grados es un 16avos. O sea, tenemos ahí cuatro números irracionales que dan un número racional al multiplicarse entre sí. Esa igualdad no hice el desarrollo, debo reconocer, pero supongo que se demuestra parecido al anterior. Uno simplemente se fija las expresiones correspondientes, trabajando con identidades trigonométricas, y llega a esa igualdad. Finalmente, ya que estábamos hablando de trigonometría, la trigonometría obviamente tiene que ver con triángulos, un teorema que involucra los triángulos no rectángulos como veíamos al principio, sino triángulos simplemente, triángulos con números irracionales, y que dice así, lo que están ustedes leyendo, y es que un triángulo es equilátero si solo si el cociente entre dos cualesquiera de sus lados y el cociente entre dos cualesquiera de sus ángulos son todos ellos números racionales. Otra manera de decirlo es que si uno tiene un triángulo que no es equilátero,
Entonces, o bien el cociente entre dos lados, o bien el cociente entre dos ángulos, por lo menos, es un número irracional. O sea, repito, en cualquier triángulo que no sea equilátero, el cociente o bien entre dos lados, o bien entre dos ángulos, es un número irracional. Como comentaba al principio, la idea fue que cada tema nos fuera enganchando con el anterior. Voy a hacer un breve mapa de la charla para que vean cómo fue ese enganche, digamos así. Empezamos con los pitagóricos, que fueron los descubridores de los números irracionales. Los pitagóricos nos llevaron al teorema de Pitágoras y a las ternas pitagóricas, que nos llevó a la propiedad de la densidad de los llamados racionales pitagóricos. Los pitagóricos también los relacionamos con la raíz cuadrada de 2, que quizás fue el primer irracional que descubrieron. Hicimos una demostración no de la irracionalidad de raíz de 2, sino una demostración que involucra a raíz de 2. También los pitagóricos fueron los que descubrieron los números primos, y ahí vimos un ejercicio con los números primos. Recuerda el número que era 0,2, 3, 5, 7, etc. Demostrar que ese número es irracional. Los primos nos llevaron a pi, que justamente pi usando, la igualdad de Euler, de la cual se deduce del hecho de que pi cuadrado sea irracional, se deduce que existen infinitos números primos. Después vimos la expresión decimal de pi y comentamos el hecho de que quizás sea un número normal. A su vez vimos un cálculo, pi a la pi a la pi a la pi, que no se sabe si es un número entero o no. El cálculo nos llevó también al número e, donde vimos, por ejemplo, el cálculo que involucra pi más e, pi por e, de los cuales no se sabe si cada uno de ellos es irracional o no, pero sí podemos demostrar que los dos juntos, o sea, ambos, para decirlo bien, no pueden ser ambos racionales. También comentamos algunas cuestiones de su expresión decimal, donde se supone que igual que pi, es un número normal, y demostramos la irracionalidad de e. La demostración de la irracionalidad de e, donde multiplicamos por m factorial, nos llevó a esa propiedad de que m factorial por x es para algún m un número entero si, solo si x es racional, lo que nos llevó a reflexionar sobre la posibilidad de una definición por la afirmativa de la irracionalidad. Ahí apareció la función seno, que nos llevó a distintas igualdades trigonométricas, que nos llevó a un teorema sobre triángulos relacionado con números irracionales, y los triángulos a su vez nos podrían haber llevado una vez más a la geometría clásica, por ejemplo al teorema de Pitágoras, y cerrando así el círculo de la charla. O sea, los triángulos nos hubieran podido llevar a la geometría clásica, a los griegos y a Pitágoras, cerrando, insisto, el círculo de la charla. Con eso hemos terminado. Espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Hasta el próximo video.